Guía Repsol. Hacemos cocina. Bienvenidos al podcast de Hacemos Cocina. Hoy estamos con Lara Rogue del restaurante Abarique. Hola Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, primero, para situarnos un poco, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos un poco sobre Lara. ¿Quién eres tú? ¿Qué estudias? ¿Cómo llegas a la hostelería? ¿Qué te lleva a abrir un restaurante? Bueno, pues yo soy de esos casos que empiezan estudiando cosas que no tienen nada que ver. Yo estudié ingeniería industrial y bueno, siempre había querido dedicarme a la cocina. En casa pues no les gustaba mucho la idea, decían que era muy masculino, que era muy sacrificado, que bueno, ya sabes. Y bueno, pues los primeros años pues andaba haciendo otras cosas y llegó un día pues que bueno, me iba para Inglaterra con trabajo al norte de Inglaterra, y el día antes por la noche me dio, yo creo, una crisis de identidad y dije, es ahora o nunca. Entonces cancelé todo, cambié mi viaje a Gales, que no lo conocía de nada, pero bueno, me lancé a la aventura y estuve un mes por allí buscando algún sitio que me diera un poco la oportunidad de empezar en una cocina y bueno, y ahí me quedé. Pero perdona que me ubique en este momento, ¿no? Porque esto es como un cambio vital absoluto, ¿no? O sea, que llegas a Gales sin nada, sin saber, y habías decidido prácticamente en el avión que querías dedicarte a la cocina. Pues el día antes por la noche, a las 12 de la noche, estaba mandando emails anulando mi casa en Manchester, hablando con la empresa para la que me iba, en fin. O sea, vale, fue el día antes por la noche. Una iluminación total, vale. Entonces en Gales encuentras algo, encuentras trabajo de cocina, y ahí es donde empiezas a cocinar. O sea, esa es la primera vez que trabajas en cocina. Sí, después de eso, de un mes de estar buscando, encontré en el sur de Gales, en un pueblo que se llama Laleston. Había un restaurante que era una brasería francesa, con cocina abierta, con un display enorme de pescado fresco, un sitio muy, muy chulo. Y con la suerte, por así decirlo, que el propietario era de León. Uh-huh. Llevaba toda la vida en Gales, se había ido para Gales con 15 años. Era una brasería francesa. Sí, brasería francesa, en Gales, con propietario de León. Sí. Muy bien, vale. Vamos bien. Sí. Y bueno, yo no sé si él también en su día se había ido un poco a lo loco, pues imagínate, con 15 años. Pues... La historia que acabo de decir tiene pinta, ¿no? O sea, ese resumen que he hecho tiene pinta de que algo había pasado ahí. Sí. Y bueno, me dio la oportunidad de empezar, nada, o sea, limpiando lechugas, y claro, yo no sabía dar un servicio, obviamente. Y ahí te desarrollaste y aprendiste, entiendo que aprendiste las partes básicas de la cocina, del funcionamiento de un restaurante. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Pues en Gales estuve 3 años. ¿En el mismo restaurante? No, estuve entre dos restaurantes. Vale, y entonces acaba esa época de Gales, restaurantes, ¿y qué ocurre con Lara? ¿Dónde va? Bueno, pues el tiempo que estuve en Gales estudié hostelería allí en el British College, y pues yo me bajaba de vacaciones pues a Gijón pues una semanita, intentaba pues espaciarlo un poco para bajar cada pocos meses para ver a la familia. Vale, o sea, estuviste 4 años allí, o sea, en total, más o menos los 3 años anteriores más estos 4, en 7 años prácticamente pasas por un 360 de pequeño restaurante, grupo Nacho Manzano, pasas a un hotel, después del hotel pasas a un restaurante de un acuario, ¿no? Que imagino que también tiene sus retos diferentes, y eso te va formando y te va dando una perspectiva muy global de lo que es la hostelería y de cómo funcionan sus diferentes ámbitos. Y ahí, en algún momento, o eso ya lo tenías, ¿no? Ya estaba en tu cabeza lo de quiero abrir mi sitio propio, quiero tener mi restaurante, mi proyecto, mi negocio. ¿Eso lo tenías en la cabeza o surge por una oportunidad que aparece de repente un local y quieres irte ahí? Pues durante los años de Kraken, pues algo que yo repetía era como, no voy a ser autónomo, no me voy a complicar hasta ese punto, porque bueno, al final tienes también amigos en el sector que tienen restaurantes, que bueno, sabes todos los rompederos de cabeza que conlleva. Y bueno, en el finales del 2022
ya tenía, bueno, durante los años de Kraken había ido evolucionando mucho la carta, había ido evolucionando yo también como cocinera y como persona llevando un negocio al final, llevando equipos. Y finales del 2022 nos dieron el premio de mejor restaurante de España. En el Gourmets. Y bueno, ahí empezó ya un poco a hacerme clic en la cabeza en plan de, jolín, pues este año que nos hemos ya cerrado a todo lo que es fuera de mariscos y pescados, nos hemos cerrado un poco más a la carne, hemos empezado a darle un poco más de importancia a trazabilidad, a sostenibilidad, a todo esto, al comensal le está gustando y ves que te llega un reconocimiento así, dices, pues igual no lo estoy haciendo mal. Quiero ser yo un poco la que pueda tomar las decisiones, ¿no? De claro, que todo esto ocurra y de que se haga lo que yo pienso que nos va a llevar por el camino al que quiero ir, ¿no? Claro, al final nos faltaba dar otro pasito más que yo no estaba pudiendo dar en ese proyecto y a principios del 2023 pues dije, bueno, pues igual el 2023 es el momento. ¿Y te pusiste a buscar o apareció el sitio, el local al que te querías ir? Es decir, ¿te fuiste porque apareció el local o habrías esperado un poco más si no estuviese el local? ¿Estabas ya mirando activamente? Sí y no. Vale. Sí que estaba viendo, no acababa de ver ni ningún local que dijera es este, ni por el local ni por la zona, porque yo tenía muy clara la zona donde me quería ir. ¿Por qué? Bueno, el nombre del restaurante es una red de pesca en desuso ya, que se utilizaba para la pesca de la sardina y del bocarte, en la zona de Cudillero y en la zona de Cimadevilla, que es el barrio de pescadores de Gijón. Y bueno, tenía un poco ese rollo tal vez romántico de lo que estamos haciendo es algo muy respetuoso, es algo que intentamos que sea muy artesano, que esté muy ligado a esa historia, a esos pescadores, a esas familias de toda la vida. Entonces, al final eso es lo que era Barique, porque al final es una red que está en desuso, que se hacía de forma artesana, que se utilizaba en ese barrio, y yo tenía muy claro que quería irme a esa zona por eso. Entonces, pues un día paseando, todavía no sé cómo, porque el local estaba funcionando. O sea, en el local había un negocio abierto y funcionando. Vale. Y funcionando muy bien, además. Bueno, entonces esto se pone más interesante todavía. Sí. Y estaba justo a los pies de Cimadevilla, detrás de lo que era la antigua pescadería, Vale. y entre el puerto y la playa de San Lorenzo. O sea, el sitio era perfecto, hecho para mí. Vale. Y no sé cómo, porque es que todavía me lo pregunto a día de hoy. No sé si le eché mucha cara, entré y le pregunté o si me llegó por alguien, no lo recuerdo. Yo sé que fui a hablar con el chico que tenía el local y le dije, quiero tu local. Y él recuerdo, porque él tenía una empresa que se dedicaba a otra cosa y se habían metido en hostelería. Y recuerdo que me dijo, pues yo estoy harto de la hostelería y lo quiero dejar. Sí, es que hay que preguntar las cosas. Es que muchas veces vemos y nos parece, bueno, es imposible que vaya a conseguir esto, este local no me lo van a dar o no me lo van a ceder, no me lo van a traspasar. Y luego al final es cuestión de preguntar. Y es que muchas veces así se solucionan las cosas. Nos parece que es mentira. Sí, a veces pensamos que está todo como muy establecido y que las cosas tienen un orden y que hay una normativa que seguir, pero a veces es ir y preguntar. Y oye, que me apetece tu local, que es que lo quiero. Pues mira, yo no. Así que aquí lo tienes. Pues fue tal cual. Y entonces lo traspasó y te lo quedaste. Sí, me hizo el traspaso y me lo quedé. Aquí me has hablado mucho sobre que querías ya montar tu sitio, querías tener tu propio restaurante y me has hablado sobre mucho de lo que sabías que querías, pero también me has dicho la única cosa sobre el negocio de la que me has hablado es que no querías ser autónoma, no querías meterte en todos esos problemas y sin embargo estabas yendo a montar tu restaurante. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a atravesar esa barrera tan complicada de dejar atrás esa problemática que le veías en emprender, en en ser autónoma, en tener tu propia empresa, en tener que empezar a contratar a gente, pagar nóminas, tener al final todo lo que conlleva ser propietaria de tu propio negocio? ¿Qué es lo que te lleva a romper esa barrera, a traspasarla y a abrir el restaurante, a abrir a Barique? Pues no sé, yo creo que la ilusión, te diría. O sea, al final llevas muchos años trabajando en algo, trabajando muy duro, porque al final, bueno, yo creo que una cosa que hay que tener muy clara antes de abrir tu negocio es que
vas a vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, porque al final cuando no es un problema es otro, y cuando no, pues tienes que luchar por llegar a una cosa u otra, porque si no, yo creo que es la única forma de que funcione. Y sobre todo cuando empiezas como yo, que iba con una mano atrás y otra adelante, vamos, o sea, las cosas como son. Y al final, pues yo creo que eso, yo quería llevar adelante una cosa que llevaba pues años trabajando sobre ello y que yo sabía que iba a funcionar, que lo que había estado haciendo anteriormente estaba funcionando. Y bueno, al final, hasta cierto punto yo creo que es un salto de fe. O sea, tener claras las cosas, tener claro lo que quieres hacer, tener claro que vas a trabajar muchísimo, a tener muchos disgustos, pero también a tener muchas alegrías y al final, pues, lanzarte. ¿Tú crees que en hostelería la única forma de tener un negocio propio es trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, con una mano delante y otra detrás que decías antes? ¿Crees que es la única manera o existe un punto de equilibrio en el que se puede llevar un negocio en hostelería y vivir de una forma más cómoda, más tranquila? No te digo entrar a trabajar a las 9, fichar a las 2 para salir. No te digo que vayas a llegar a ese punto porque al final es un negocio propio y creo que en ningún sector existe este mundo utópico que creo que no se puede alcanzar en ninguno. Pero ¿crees que en hostelería se puede llegar a un equilibrio un poquito más suave del que estábamos hablando, ¿no? De trabajar 24 horas al día, que siempre tengas problemas, que siempre tengas algo que solucionar? Sí, claro que sí, y llegas, obviamente. ¿Y tú has llegado? Yo podría haber llegado. Lo que pasa que soy una persona que si llego aquí, pues quiero un poquito más y al final ahora pues estoy con más proyectos fuera, estoy con proyectos aquí en Madrid, en Valencia, y cuando no pues estoy en rodajes y cuando no... Y al final yo podría estar muy tranquilita en mi casa, los días que cerramos estar tranquila con algo de trabajo, pero podría tener un ritmo mucho más tranquilo ya del que tengo. O sea, solo con Avarique tú podrías vivir tranquila, digamos, o más tranquila de lo que yo es, porque claro, te estás hablando ya de abrir otros negocios diferentes o tú, por tu marca personal como cocinera, salir fuera, hacer ponencias, hacer otro tipo de cosas, pero si solo tuvieses Avarique y podrías vivir más tranquila, diría tranquilamente, que creo que no es la palabra correcta, pero más tranquila y sí, tener un poco de equilibrio en ese sentido. Sí, al final, bueno, obviamente lo más difícil es siempre los inicios, al final hay que arrancarlo, hay que conseguir llegar a la gente, hay que echar a funcionar las cosas, pero a ver, es que yo creo que o no funciona y te vas al traste, o funciona y al final pues acabas llegando a ese punto de equilibrio, de poder tener tu tiempo de ocio, tu tiempo de familia, tu tiempo pues libre o para hacer lo que quieras y tu tiempo de trabajo. O sea, aquí el único detalle que tenemos es que funcione, ¿no? Sí, básicamente. Solo ese detallito, ¿no? Una vez consigamos que funcione, ya a partir de ahí, más o menos. Entonces eso, claro, eso me lleva a preguntarte otra cosa, y es que ¿tú crees que la hostelería es rentable en España? Sí. ¿Y qué significa que sí? ¿Qué significa que sí? Porque si ponemos un poco de datos en esta pregunta, al final, ¿qué es la rentabilidad? ¿No? Porque la rentabilidad puede ser simplemente empatar el negocio, ¿no? Tengo un autoempleo y por lo que entra por lo que sale, ¿no? Al final salgo a cero las cuentas finales y tengo un autoempleo y, bueno, vivo tranquilo, vivo feliz, está bien. Pero cuando hablamos de rentabilidad y en el contexto más del mundo negocio, dentro de la hostelería, más o menos una cifra aceptable de margen de beneficio está entre el 15 y el 17% aproximadamente. O sea, esto significa que para que tú ganes 15 euros en tu restaurante o 17 euros en tu restaurante, tienes que ingresar 100 euros, vender 100 euros. Entonces, eso es una cifra buena. Eso es cuando un negocio funciona muy bien. Si nos vamos a otros sectores y demás, es un margen muy bajo. Por ejemplo, en hoteles está muy por encima del 20, muy por encima del 30. En hostelería estamos más o menos en esas cifras. Entonces, te preguntaba, ¿la hostelería es rentable? Sí, te parece rentable. ¿Pero es rentable en estos términos en los que estoy viendo? ¿Es fácil llegar a ese 15-17%? ¿Es solo realista o es fácil llegar a ese 15-17% de margen de rentabilidad? A ver, obviamente fácil no es. O sea, al final hay mucho que ajustar y hay pues problemas de personal, problemas de mermas. Obviamente fácil no es.
Pero es que, a ver, yo creo que aquí entra más un poco el modelo de negocio que te plantees, porque mismamente hablando en el caso de Asturias, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es lo mismo el margen que va a trabajar una sidrería que un gastronómico. Al final un gastronómico siempre trabaja márgenes mucho más pequeños, es más complicado tener beneficios dentro de un gastronómico que yo conozco gente con sidrerías que los márgenes, pues hombre, y el volumen de gente que mueve una sidrería también habitualmente no es el mismo porque es una clientela también pues más ágil, más sencillo llevar gente tal vez a una sidrería que a un gastronómico. Entonces yo creo que entra un poco más en juego eso que otra cosa. Y un poco por hacernos a la idea, no hace falta que me digas la cifra exacta, pero tú con Abariki consigues acercarte esos márgenes, te mueves más o menos por ahí, ¿lo has conseguido? ¿Has conseguido? Porque decías que sí que podías vivir tranquila con el restaurante, entonces entiendo que más o menos si consigues unos márgenes que te dan esa tranquilidad, o sea, ¿llegas más o menos a esas cifras? A ver, obviamente el primer año tuvimos pérdidas, el segundo pues empatas y el tercero pues ya empiezas a acercarte a un poco esos márgenes. O sea, en 3 años más o menos es donde tú marcas para un restaurante como el tuyo en Gijón, que luego todo esto también depende de la localización, el tipo de restaurante que estabas diciendo, pero más o menos en 3 años es en lo que consigues esa rentabilidad con la que tú estás contenta. También nosotros nos trajimos a mucha clientela del anterior proyecto que ya nos conocía. Que eso acelera. Quieras o no, acelera mucho y ayudan mucho. Claro. Ayudan mucho, sobre todo de mano, que al final abres los primeros días, pues igual lleno ya. Claro, bueno, que es una ventaja enorme, ¿no? O sea, Claro. digamos que esa parte de marketing inicial que tiene que tener prácticamente cualquier restaurante hoy en día, un poco te la ahorras, entre comillas, porque también tienes que hacer ese trabajo, que no, Sí, que no es un trabajo gratis ni regalado, que es un trabajo que ya has ido haciendo durante un tiempo y luego, una vez llega el traspaso, tienes que coger a todos esos clientes y llevártelos, que no vienen solos. Y que sepan que estás allí, porque todavía a día de hoy me vienen clientes de... Es que vimos que ya no estaba y no sabíamos dónde estabas. Y inicialmente los que sí fueron o los que sí han ido, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has conseguido que esos clientes de antes vayan a tu restaurante de ahora? Bueno, yo creo más porque realmente salió la noticia en prensa cuando cerré el otro proyecto, cuando abrí Abariki, salió bastante en prensa local, entonces bueno, la gente lo vio y simplemente pues se vino. Mucho cliente habitual que ya teníamos en el otro sitio, ahora son clientes habituales aquí. Porque tú trabajas para eso, ¿tienes agencia o eso salió porque salió? No, salió porque salió, sí. Pero bueno, que sería más o menos, o sea, ¿tú crees que si no hubiese salido, a lo mejor sí que tendrías que hacer ese trabajo para contactar con prensa, con una agencia de comunicación que te ayude a comunicar? Oye, ya no estoy aquí, ahora estoy aquí, clientela, venid, ¿no? O sea, porque que digamos, para ti sería crítico ese paso de que la clientela que tenías antes fuese a tu restaurante desde el primer día. Claro, has dicho, abrimos llenos. Es que si no abres llenos, hacer ceros al principio es muy duro. Claro, sí, y al final, pues la clientela que ya te conoce, que sabe lo que estás haciendo, que le gusta tu comida, al final es la forma más fácil de arrancar, traerte esa clientela, porque ya es cliente habitual y que sobre todo al principio, que es cuando empiezan a funcionar las cosas, que pueden fallar 1000 cosas, sobre todo esa clientela habitual que sabe cómo trabajas y que sabe cómo cocinas y que le gusta lo que haces, te va a perdonar también un poco más esos primeros fallos que siempre se tienen cuando se abre. Entonces facilita las cosas. Total. Y antes has dicho que para conseguir ir mejorando la rentabilidad que vas teniendo, pues tienes que ir haciendo cosas, que la rentabilidad no llega, o sea, la rentabilidad no llega por cocinar bien, ¿no? Hay que hacer cosas. Sí. Entonces hablabas de control de mermas, hablabas de otras cosas, ¿no? Imagino que al final control de personal, muchas cosas que puedes hacer. ¿Qué te parece que es lo más importante a la hora de ir mejorando tu rentabilidad? ¿O dónde has visto también esos típicos golpes que te das, ¿no? Que tú crees que haciendo esto tu negocio va a mejorar mucho, vas a facturar más, vas a tener más margen de beneficio, pero luego al final no. O sea, tanto lo bueno como lo malo. ¿Cuáles crees que son las claves que te lleve a conseguir una buena rentabilidad? A ver, un poco... Es que al final eso tiene que ser un poco todo. Por ejemplo, el tema del personal, yo creo que más o menos empecé con la misma gente que tengo ahora, o no sé si éramos uno menos. ¿El número de personas? Sí.
pero no todos a jornada completa. Al principio arranqué con todo el mundo a jornada completa. Claro, eso entre seguros sociales, sueldos, o sea, los primeros meses es como wow. Esta era la segunda parte de mi pregunta. ¿Dónde están los aprendizajes de cosas que dices que al principio me parecen ideas maravillosas y que no pueden ser de otra manera, y luego cuando lo haces dices, ostras, igual me he equivocado? Sí, lo que pasa que es que esos golpes es inevitable que te los des, porque al final o arrancas un negocio con un capital tremendo y te lo puedes permitir, ir ajustando luego tranquilamente, o cuando empiezas así, pues te das el golpetazo los primeros meses y luego es como, uff, de aquí tengo que apretar que no. Vale. Que no. Dentro del negocio de hostelería, claro, tú aprendes todas estas cosas, las vas aplicando, mejoras pues, las mermas, aprendes a controlarlas mejor, lo pesas las cosas, hablas con tu proveedor, oye, que esto no creo que me lo mandes así, que luego yo tengo que tirar mucho a la basura, el precio por kilo se me dispara, esto no tiene ningún sentido, con el personal, lo que nos estabas contando. ¿Todo esto es trabajo que haces una vez y ya queda hecho? ¿O es un trabajo constante que te lleva a estar ahí, que un día controlas las mermas, lo tienes todo perfecto, pero una semana después tienes que volver a hacer un control porque se te ha ido otra vez lo que ya habías hecho, y es un trabajo de estar ahí constantemente? ¿Es uno o es lo otro? No, eso es un trabajo constante, porque no todas las temporadas son lo mismo, no todos los años vienen igual, que no siempre necesitas el mismo personal, que se te va alguien de personal, viene otra persona y no produce lo mismo, o produce más que el anterior que tenías. O, por ejemplo, el tema de las mermas, que es algo que nosotros, bueno, pues tenemos muy marcado y tenemos muy controlado. Te llega otra persona o pasa otra persona a hacer esa elaboración, o pasa el tiempo y la gente se relaja, porque es tan fácil como eso. Claro. O sea, la gente al final pues se va relajando, y un día vengo con prisa y hago esto así, y ya pues eso se va desviando. Al final son cosas que tienes que estar permanentemente controlando. Claro. Tú trabajas solo pescado, ¿verdad? En el restaurante. Solo producto del mar. Sí. ¿Y cómo haces? Porque el pescado estás sujeta completamente a una variabilidad de precio enorme, ¿no? Una lubina hoy cuesta 20, mañana cuesta 40 el kilo, y entonces eso, tú en tus márgenes, en cómo tienes controlado tus escandallos, te cambia completamente la elaboración de un plato. ¿Cómo haces para que en una carta entera de pescados en la que todo está sujeto a esa variabilidad tan grande, puedes controlar tus escandallos y tus márgenes constantes y no tengan esa variabilidad tan grande? Bueno, pues lo primero que te diría que serían las dos cosas más importantes: jugar mucho con la temporalidad. O sea, mi carta nunca es fija. Tenemos una parte que más o menos sí que es fija. Ahora te explicaré cómo lo hacemos para poder más o menos mantenerlo. Luego tenemos la parte de los pescados, que aunque está en carta, nosotros lo trabajamos con el típico boli de estos que se borran. Para no tener que andar imprimiendo hojas todo el rato, pues tenemos los dibujitos de los peces y jugamos un poco así. Eso por un lado, y por otro lado, pues el estar muy mano a mano con quien trae el pescado. Claro. Y con quien pesca, y con al final quien te va a proveer de todo lo que trabajas durante todo el año. Entonces, también un poco tener esa confianza y tener esa cercanía directamente con quien te lo va a traer. También pues juegas un poco en la línea de oye, mira, esta semana va a entrar esto que está mucho mejor, carga un poquito más, que la semana que viene seguramente suba porque están dando una marea roja y no sé qué. Claro. O sea, al final, ese trabajo de temporada y de cercanía con tu proveedor es lo que te permite que el precio esté menos sujeto a los cambios constantes, ¿no? Claro. Y ya hablábamos antes y me contabas también un poco sobre el tema de elaboraciones previas, tener elaboraciones que te permitan ir controlando tú, comprar cuando el precio te encaja con tus escandallos, y luego tenerlo las elaboraciones. ¿Esto cómo lo trabajas? ¿Cómo lo haces? Claro, nosotros, por ejemplo, mira, esta semana, sin ir más lejos, compré 18 kilos de berberecho. Mi restaurante tiene 5 mesas, ¿vale? Ya. O sea, 18 kilos de berberechos es una barbaridad. El pato del año, pero claro, nosotros tratamos el berberecho, lo abrimos, lo preparamos y tal, lo envasamos y lo congelamos. Y al final, pues,
es un poco la forma de trabajar que tenemos. Prácticamente, pero bueno, yo tengo 2 cocinas, una está en una planta superior, toda la comida sale de la planta inferior y ahí trabajamos mucho con runner y demás, y lo que hacemos es tenerlo prácticamente todo pesado, racionado, que también es lo que te lleva a que no se dispare nada de escandallos, a que no se dispare nada de esta ración sale con mucho más, esta con mucho menos, y lo que te da también ese juego a tener ese mínimo de raciones con las que puedes jugar a esta semana no va a haber esto o esta semana va a pasar esto muy caro, pues lo puedo mantener en carta porque sé que estoy cubierta a X tiempo vista. Vale, y vamos a ir acabando ya. Esta mañana he leído un dato que quiero compartir contigo y que me cuentes un poco qué es lo que piensas. En lo que llevamos de 2025, solo en restauración, hemos facturado, en el sector ha facturado un aumento del 3 y pico % respecto al mismo periodo del año anterior, que fue prácticamente un 10%. Es decir, estamos teniendo una frenada en el aumento de facturación bastante considerable, es menos de la mitad del periodo anterior del año anterior, y esto nos indica que el sector se está ralentizando en crecimiento. ¿Tú esto lo estás viviendo en tu restaurante? ¿Lo ves en tus compañeros alrededor? ¿Crees que es algo que está pasando o no lo estás viviendo ni te da esa misma sensación? A ver, yo sí creo que es algo que está pasando. Nosotros a lo mejor este año no nos ha cogido tanto porque al final con el tiempo que tiene el restaurante estamos un poco en pleno momento de crecimiento. Pero, por ejemplo, para nosotros este verano ha sido muchísimo mejor que el anterior. Pero sí es cierto que por otros compañeros del sector y demás, el turismo este año es como que come más en casa, ¿sabes? O que come más en la playa. Tal vez la gente viene a lo mejor pues con menos dinerito en el bolso y si el año pasado salía todos los días a comer, pues este año salgo la mitad. Entonces yo sí que creo que en ese aspecto está habiendo un poco una frenada. Esto con el aumento de precios este verano se ha visto y refleja exactamente lo que estás diciendo, que has visto tú con compañeros y con gente que tienes cerca, y es que ha habido un 100% de lleno absoluto en el mundo de la hostelería, en el sector de la hostelería, perdón, de la hotelería, y esto ha llevado a que, como ha subido tanto el precio de hotelería, pisos turísticos, etcétera, etcétera, la gente no tiene tanto dinero para gastar fuera, entonces han comido menos fuera y lo que decía, ¿no? Se han ido más a la playa a comer, se han hecho el tupper y de hecho los supermercados han hecho facturaciones históricas este año porque la gente ha gastado más en el supermercado para hacerse esas comidas que fuera. Entonces esto al final acaba repercutiendo en el sector de la hostelería. Pero tú, sin embargo, dices que has crecido, que has sido mejor este año, ¿qué tal? ¿Y qué es lo que has hecho para que...? Nosotros trabajamos, sobre todo los meses de verano, trabajamos muchísimo con clientela extranjera. Tenemos mucho cliente extranjero. Y este año hemos tenido mucho más que años anteriores. No sé si porque este año en Gijón ha habido más turismo extranjero, no, la verdad que no he mirado los datos, no lo sé, y por eso nosotros hemos tenido ese crecimiento, o simplemente un poco por lo que te digo, porque eso, llevamos apenas 3 años abiertos y tal vez estamos un poco en esa fase de expansión o de crecimiento que bueno, que también ha ayudado un poquito. Claro, bueno, pues hay que aprovechar el tirón y seguir por ahí, ¿no? Sí. Bueno, oye, si nos volviésemos atrás en el tiempo y a ese viaje hacia Inglaterra, ¿volverías a cambiar todos tus hoteles, tu destino, te volverías a Gales y seguirías ese camino que te ha llevado hasta aquí? Sí, sin duda. Estás feliz con lo que te ha llegado, estás contenta con tu negocio, estás contenta con lo que haces y es lo que te... Sí, sin ninguna duda, vamos, volvería a cambiar el destino, escuchar a mi madre reñirme tanto tiempo y hacerlo todo igual. Bueno, ahora tenemos una invitada muy especial, tenemos a María Ritter, directora de la guía Repsol, que te quiere hacer unas preguntitas. Genial. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, yo... hay algo que estoy escuchando muchos rumores y estoy escuchando muchas reflexiones acerca de que estamos en un cambio de tendencia en el sector, en todo el sector hostelero. Y yo creo que fundamentalmente se debe a que han cambiado los comensales. Quería saber si de alguna manera tú tienes algún tipo de registro de esto, si estás notando diferentes comportamientos que te piden otro tipo de cosas, no sé.
Sí, yo creo que está cambiando un poco la forma en la que comemos fuera de casa y tal vez la gente empieza a oír un poco del típico menú degustación de Totalmente. muchísimos pases. Nosotros tenemos varios menús, pero sobre todo la gente como que se echa más al corto y luego bañado algo de carta, o sea, yo creo que sí que está cambiando un poco en ese aspecto el comensal. Te piden, muchas veces también está un poco ahora como modelos que buscan también tener algún tipo de entretenimiento, meter algo más en la coctelera de ofrecer en la experiencia gastronómica. ¿Lo notas también eso? Pero respecto a que O música de repente, o cosas que ayuden a conectar, no lo sé, ese tipo de restaurantes que ahora también es la música o el poder tomarte la copa luego. Bueno, es que yo creo que ha cambiado un poco la forma de salir, la forma un poco de hacer ocio. Cada vez integramos más la gastronomía en el ocio y cada vez hay más oferta de pues eso, música en directo, de espectáculos, de magos con gastronomía. Yo a mí me parece algo muy chulo porque realmente sumas un poco voy a salir a ver esto y puedo comer bien a la vez y yo creo que lo que está cambiando es un poco eso, la forma de hacer ocio realmente. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, María, muchísimas gracias. Lara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hacemos Cocina. De verdad, ha sido un auténtico placer. Espero que te lo hayas pasado muy bien. La verdad que me ha encantado y nada, gracias a vosotros porque ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en este viaje.